Buenas tardes y muchas gracias por haber venido. Un día caluroso y estáis aquí, os lo agradecemos. También doy las gracias al centro, a mis compañeros, que siempre me demuestran mucho cariño y además confían en mí. Y cómo no, a la espiritualidad amiga, que nos rodean y que nos intuyen para que podamos sentir esas vibraciones hermosas que ellos nos transmiten, o al menos intentan. Otra cosa es que nosotros seamos capaces de recibirlos. Si no los recibimos es por culpa nuestra, porque tenemos el pensamiento en otro lugar, aunque esté el cuerpo aquí. Pero bueno, ese no es el caso. Sé que todos vamos a estar pendientes de intentando, pues eso, saber un poquito más del mundo mayor, que es muy interesante saber lo que hacen los hermanos. Porque podemos hablar mucho del altruismo de los habitantes de las esferas elevadas. ¿Para qué? Pues para comprender que debemos desear llegar a ser espíritus puros, y para ello es necesario cumplir con las leyes de nuestro Hacedor. La doctrina, como sabéis, es razonada. Por tanto, tenemos que conocer las actividades que nos esperan. En la ponencia anterior, pienso que quedó claro que al otro lado hay ciudades o colonias que al dejar el cuerpo físico cada uno regresamos a ellas, a la que nos corresponda, claro está, por nuestra evolución y estado vibratorio. Tenemos muchos libros y muchos espíritus que nos explican la belleza del mundo invisible y no tan bello. Depende de la evolución de sus habitantes. Y antes de introducirnos en ese nuestro verdadero hogar, es importante conocer nuestro estado como humanos. La muerte física no es el final, es un simple cambio de capítulo en el libro de la evolución y del perfeccionamiento. Esto lo podéis encontrar en el libro Misioneros de la Luz. En la consecución de la tarea superior se congregan encarnados y desencarnados, que tienen buena voluntad, construyendo el puente de luz que a través de la cual la humanidad podemos transportarnos del abismo, de la ignorancia y de la muerte. El ser humano tiene por costumbre estimar las expectativas ansiosas, esperando acontecimientos espectaculares, olvidando que la naturaleza no se perturba para satisfacer los puntos de vista de las personas. Andrés Luis, una vez más, nos habla del servicio divino en el libro Mensajeros de la Luz, aclarándonos que el hombre es un espíritu eterno, habitado temporalmente en el templo vivo de la carne terrenal, que el periespíritu no es un cuerpo de vaga neblina, y sí una organización viva a la que se amoldan las células materiales. Que el alma, donde quiera que esté, recibe según sus creaciones individuales. Que los lazos del amor y del odio nos acompañan en cualquier círculo de nuestra vida, y que más allá de cada día, la conciencia encarnada desempeña otras actividades. También nos dice que la reencarnación es orientada por sublimes ascendientes espirituales, que más allá de sepulcro, el alma continúa luchando, aprendiendo, perfeccionándose y sirviendo a los designios del Señor, creciendo siempre hacia la gloria inmortal que el Padre nos ofrece. Andrés Luis
reconoció que al desligarse de los lazos inferiores que lo unían a las actividades terrenales, sintió un alto entendimiento y una gran felicidad en su espíritu. Su liberación sabemos que no fue espontánea. Tenía la certeza de que amigos abnegados y poderosos habían auxiliado su alma pobre e imperfecta en aquella transición de terrenal a espiritual. Para vivir y trabajar en el mundo mayor es necesario rechazar los lazos terrenales, es decir, considerar a aquellos que amamos como no como lo que fueron, sino como hermanos necesitados que debemos ayudar. Él así lo hizo. Poco a poco vio a su mujer, sus hijos y el esposo de su mujer, no como hermanos, sino no como hermanos que rehacieron sus vidas sin su presencia. Es decir, al cambiar, se sintió que ya no eran sus hermanos, ni eran su esposa, ni eran sus hijos, sino que realmente tenía un sentimiento espiritual hacia ellos y no carnal. Para lograr tener estos sentimientos, que son necesarios, fue necesario el estudio y la ayuda de espíritus como Aniceto, Tobías y Vicente. Vicente fue médico en la tierra. Andrés Luis, cuando llegó a nuestro hogar, que es una de las ciudades que está alrededor de nuestro planeta, pues sintió y se dio cuenta de que era una realidad y no la Tierra. Y es así, porque realmente la Tierra es una copia o es una estación de nuestro hogar. Nuestro querido hermano, cuando llegó, siguió siendo el mismo, no había cambiado en nada. Pero fue poco a poco que entendió la renovación para el bien de su espíritu. El ser humano, que después de la muerte física merece ser ingresado en los ciclos elevados de lo invisible, encuentra una vida humana sublimada. En el plano espiritual saben que es necesario la evidencia de la oportunidad de trabajo para que aquellos que lo deseen y están buscando la forma de trabajar, lo encuentren. El lugar de servicio que corresponde en la tierra de acuerdo con la voluntad de Dios. Todos queremos trabajar y ellos nos ayudan a encontrar ese camino para poder trabajar en lo que Dios considera que debemos hacer. Si no es fácil prestar asistencia espiritual a los humanos, llevar la colaboración fraterna de los planos superiores a los espíritus encarnados, no es una obra mecánica. En realidad es un gran esfuerzo. Por tanto, para recibirla, ya que ellos no lo dan, no podemos huir de los mismos imperativos. Si ellos trabajan, aunque tienen dificultades a veces por nosotros, pues nosotros también tenemos que hacer algo para poder recibir lo que ellos nos mandan o por lo que ellos están trabajando para el bien nuestro. Es indispensable limpiar el vaso del corazón para recibir el agua viva, abandonar las envolturas inferiores para poder vestir los trajes nupciales de la luz eterna. Las primeras horas de la desencarnación, la verdad es que son las peores. Para algunos, no para todos, claro.
y es para algunos por el dolor que siguen sintiendo que le han causado las enfermedades y la muerte. Depende de su evolución. Andrés Luis no pudo en el principio atender a los que llegaban en nuestro hogar, porque sus fluidos eran muy débiles todavía y no estaba preparado. En el mundo mayor, todo es disciplina y buena organización. Como pone ahí, existe el Ministerio de la Comunicación, donde espíritus se preparan para prestar servicios a la tierra, en los campos visibles e invisibles al hombre. Ellos van, o vienen, mejor dicho, acompañados por instructores que pertenecen al Ministerio de Auxilio. Dentro del Ministerio de la Comunicación está el Centro de Mensajeros. La institución se compone de majestuosos edificios. Son como varias universidades unidas. Tienen patios amplios, árboles y bellos jardines. Allí hay pabellones destinados a la enseñanza y preparación de entidades que se transforman en cartas vivas de socorro y auxilio a los que sufren en el umbral, en la superficie de la tierra y en el bajo astral. Estos trabajos se hacen en las más diversas ciudades espirituales en los planos superiores. No solamente esta. También se organizan grupos de aprendices para la reencarnación de médiums y esclarecedores. Nosotros a veces decimos adoctrinadores. Yo he puesto aquí esclarecedores porque realmente adoctrinar no adoctrinamos a nadie. Esclarecemos. A veces no se da uno cuenta, pero tiene su importancia. Porque no estamos enseñando como en la iglesia, cómo rezar y cómo hacer. En fin, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, allí los preparan a estos medios y a estos esclarecedores para que regresen al mundo carnal. Y recordar que ayudando estamos rescatando nuestras deudas del pasado. A pesar de dicha preparación, figuraros, algunos olvidan su compromiso, haciendo caso omiso a las instrucciones de los benefactores. O sea que, si pensamos, es como pasa aquí. Aquí decimos algo y no hacemos caso a veces, o se nos olvida. Pues allí lo mismo. De la espiritualidad, ya que necesitan la renuncia y el altruismo. Y claro, eso ya de tener que renunciar y tener altruismo hacia los demás, no les gusta mucho. Perdonad. Al otro lado, saben que es necesario la preparación para ayudarnos, porque actualmente somos un organismo colectivo cuyas células forman al ser humano y se pueden desequilibrar entre sí. ¿Por qué? Pues porque estamos en proceso mundial de reajuste y renovación. Desde el edificio de clarificación y comunicación, los familiares reciben mensajes de sus seres queridos, utilizando a los médiums. ¿Para qué? Pues ¿cómo podemos recibir el día que estemos en el otro lado esos mensajes? Pues para merecerlos podemos comunicarnos, deben de trabajar y reciben al trabajar bonos. Con ellos se puede solicitar hablar con el ministro de Comunicación. Muchas gracias. Es que... Bueno.
Es que soy muy terrenal, hijos. Se me seca ya todo. Bueno, pues entonces allí se trabaja, te dan bonos y solicitas hablar con el Ministerio de la Comunicación. ¿Allí qué ocurre? Pues que te dicen que sí, si tienes bonos, ¿no? Hay una especie de ordenador en el cual tú ves los archivos. Y nuestro querido hermano Andrés Luis tenía 2 archivos. Uno era de su madre, que estaba a su lado al dejar el cuerpo, y el otro era una señora que estaba orando por él. También pudo recibir, cuando estuvo ya preparado, claro, pudo recibir la visita de su madre. ¿Os dais cuenta qué maravilloso prepararnos y que al otro lado podamos, cuando estemos ya en condiciones, podamos ver a nuestros padres o a nuestras madres, a nuestros seres queridos, a aquel padre, a aquella madre que no hemos conocido? Porque a veces nos pasa. Pues es una esperanza maravillosa. Cuando estuvo preparado, viajó con Aniceto para el puesto de socorro de Campo de Paz. Era algo parecido a un castillo de grandes muros de defensa. Fíjate, allí también hay que defenderse. Para entrar, Aniceto tocó una especie de campanilla. Si él hubiera ido solo, por su gran elevación moral y evolución, habría traspasado los muros sin tener que sonar la campanita. Pero como iba con espíritu, pues nada, un poquito más de ginebra, que debe ser lo mío, por que la espiritualidad me perdone. Ay, Dios mío, qué chica está. Bueno, pues resulta que él llegó y sí tocó la campanilla porque iba, ¿por qué? Porque iba con espíritus inferiores a él. No que eran muy inferiores como nosotros, no. Es que aunque eran espíritus elevados, no era tan elevado como Aniceto. Y él quiso igualarse a los demás y de esa forma demostraba que era humilde. Nosotros, a lo mejor, algunos de nosotros habríamos dicho, no, yo paso y vosotros esperar que toco para que paséis. Pero no, él tocó la campanita. Es que es así, si somos, ojalá, si aún nos empujamos cuando entramos en el metro. Bueno, dentro había grandes jardines. La luz era como 2 focos enormes. Todo era paz que reflejaba el estado mental de los que viven en el puesto de asistencia fraterna. También hay zonas de conflictos espirituales que solo espíritus elevados perciben. ¿Y por qué hay este conflicto? Pues porque es un avanzado centro de enfermería y está rodeado de peligros. ¿Y peligros de qué? Lo motivan la ignorancia, la infelicidad de los hermanos que se acercan para formar conflictos. O sea, que en el mundo espiritual, pues también se acerca para formar toda clase de conflicto. En las zonas vecinas también hay puestos de socorro como de Campo de Paz, que dan auxilio a los arrepentidos, que son centinelas vivos. Fijaros cómo es que el gobernador de aquel puesto dicen que están en constante batalla con la paz de Jesús. En esta ciudad, Campo de Paz, cuidan enfermos que no creen en nada y se revelan como espíritus obsesores. Y solo con el tiempo reconocen sus errores. Y cuando piden ayuda y lloran, están ya en el camino de abandonar ese lugar. Al establecer
su salud espiritual, son llevados donde pueden seguir su camino de evolución. Pero ¿qué ocurre? Que hay algunos que no quieren irse y se quedan allí. ¿Por qué se quieren quedar allí? Por gratitud. Están agradecidos y quieren quedarse allí para poder ayudar a los demás. Allí existe, en el mundo mayor, vida social. Viven en bonitas casas, están amuebladas, muy bonitos, tienen flores, incluso cuadros. Uno de ellos es la representación del martirio de San Denis. Cuando se ve el cuadro allí en el mundo espiritual, pues se piensa que es una copia de Monet. Pero no es así, porque es el original. En la tierra, Monet estaba dormido, soñó con ese cuadro. Cuando se despertó, lo pintó. Así es que no hemos inventado nada. De momento está todo más que inventado. En el mundo espiritual existe también el matrimonio. Lo mismo que en la tierra. Así que allí también nos vamos a casar si queremos. Ahora bien, hay una diferencia. Y es que debe amarse con el alma. Y no como amamos en el planeta que estamos. Porque el verdadero amor del mundo espiritual es de alma a alma, es decir, de espíritu a espíritu. También se materializa la ropa para aquellos espíritus que aún sienten la materia, como relatan en el libro de Violetas en la ventana, que a Patricia pues le hacen ver que tiene su ropa, su armario, todas sus cositas, pero es una ilusión, ¿no? Ahora bien, todos los espíritus están vestidos. No esperéis llegar y que encontremos un espíritu desnudo. No, porque habrá personas que digan, no, pues a lo mejor los espíritus no usan ya la ropa ni nada. No, todos, inclusive los más elevados, no se les ve nada. ¿Por qué? Porque es todo fluido. Claro, es así. Cuanto más elevado, su vestidura, sus formas son más sutiles. Para que me entendáis más, es que es así. Bueno, hay técnicas también del soplo. El soplo sanador. Eso es interesante. Tenemos grandes tesoros que de verdad, sí, nos reímos, pero es verdad. Y yo leyendo esto digo, pero madre mía, si es que es cierto que hay tantas cosas. Pero estamos en cosas de vanidades que no, y a veces no tenemos ni tiempo para aprender a hacer esas técnicas que se llaman soploterápicos. Claro que aquí se requiere algo. El estómago sano. Hablar bien no es decir, ah, qué bien, cómo habla. No, que no digamos palabras feas. Hay que abstenerse de mal hablar. Y la mente, tenerla recta e interesada en auxiliar. ¿Cuál sería el resultado? Calmar, revigorizar y curar. Aquí se puede también en la tierra hacer, ¿eh? Bueno, ¿por qué la naturaleza es tan hermosa? No. Esto sí. Pues sencillamente porque la naturaleza es la madre amorosa en todas las partes. Pero cada lugar muestra la influencia de los hijos de Dios que lo habitan. Ese es el problema. Hay en sitios que lo cuidan y entonces es precioso. Hay en otros sitios que no lo cuidamos y mira cómo está. Los hermanos espirituales saben que la naturaleza no es la misma en todas partes. Estiman el aire
de la mañana, cuando la atmósfera permanece en reposo. Está exenta de partículas de polvo convertidas en microscopios de bacilos inferiores. Ya que la ciudad, la atmósfera es compacta y el aire sofoca también, claro. ¿Y por qué? Por la densidad mental de las bajas aglomeraciones humanas. Y es que eso es así. Por eso muchas veces cuando vamos al campo o al mar, pues cogemos esas energías, pero es porque la espiritualidad también se ocupa de ello, ¿eh? Hay espíritus que se ocupan del reino vegetal. Ellos cooperan para obtener el mérito de una nueva encarnación en el mundo. Ellos prestan servicios a los reinos inferiores. El trabajo del Señor es una escuela viva. Nunca dejan de trabajar. En todas partes el trabajo es un trabajo vivo. Por ello, es lo que he dicho, que cuando vamos al campo o sentimos esa energía vital de la naturaleza en el campo, en el mar, nos sentimos mejor que cuando estamos rodeados de tanta polución. Hay una institución ubicada en el plano espiritual dirigida por el doctor Ignacio Ferreira, la cual alberga espíritus que fueron medios en la tierra y fallaron en su compromiso. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Qué pasa con ellos? Pues que ahora, cuando han regresado al mundo espiritual, están en ese hospital. Y ese hospital se llama el Hospital de los Medios. Esto es un mensaje fraterno con base en el libro En la próxima dimensión. La espiritualidad se desplaza en pequeños automóviles que tienen alas y están impulsados por fluidos eléctricos acumulados. Pero antes de llegar a la Tierra, se estacionan en un lugar destinado al abastecimiento y reparación de máquinas. Esto está en los mensajeros espirituales. Y durante el sueño, pues nos ayudan a entender nuestros errores para que podamos corregirnos. Hasta aquí algunos de los trabajos que realizan por el bien de todas las almas o espíritus. Como veréis, hasta aquí el trabajo que tienen es solo para nosotros, para los que están en el otro lado y para los que están en la tierra. Ahora vamos a conocer un poquito más de la gigantesca ciudad espiritual Alfa 1. Está situada sobre la región norte de Europa. Viven eminentes científicos, estudiosos e investigadores, que un día habitaron nuestro planeta y se reúnen para estudiar y perfeccionarse. ¿Con qué fin? De cumplir los futuros avances que en sus posteriores reencarnaciones en la Tierra les permita traer bajo la forma de descubrimientos científicos. Vamos, que volvemos a lo mismo. Nosotros creemos, ay, mira, el fulanito, el gran médico, el gran no sé qué, el arquitecto, el ingeniero, ha creado esto. Pues resulta que lo han creado porque han tenido una preparación al otro lado. ¿A qué sí, Ramón? ¿Eh? ¿De momento bien? Marcelo es el dirigente de Alfa 1. Hace más de 3000 siglos que habita el espacio y asumió la máxima función de orientador, gracias a los créditos personales. Imaginaros lo que habrá trabajado, el espíritu. Tienen salas de controles, porque no solo se ocupan del hombre. Tienen una máquina ultrasensible
que notifica la preparación del ecosistema, observando el equilibrio de la naturaleza, si permanece estable o si atraviesa desarmonías motivadas por devastamiento de los bosques, la polución de las aguas, del aire, etc. En otro sector se supervisa por monitores la defensa, eso os gusta a los que tenéis mascotas, de los animales. Porque para Alfa 1 son seres en franca evolución. Y un día ellos estarán suficientemente perfeccionados para desenvolver la razón y habitar en un cuerpo humano. O sea que ellos, alma tiene, pero no como la nuestra, ¿eh? O sea, es algo similar, pero ni parecida. Bien, existe en el mundo espiritual esta estrella que se llama Aldebarán, más conocida también por el ojo de toro. Pues resulta que esta es la constelación de Taurus, donde se sabe que la evolución, figuraros, alcanzó las rayas de la perfección, y los hermanos que habitan en Alfa 1 buscan ayuda a los que viven en esta estrella. Prestan servicio al ser humano, ya que ellos entienden que es preciso salvar al hombre para salvar la tierra. Si pensamos esto, es tremendo. ¿No sería más lógico? Vamos a intentar salvar la tierra para poder salvar al hombre. No, hay que salvar al hombre para poder salvar a la tierra. Es decir, que el hombre es el que destruye todo lo que encuentra a su paso. Vamos, somos todos Atila. O al menos eso es lo que yo interpreto. Algunos científicos encarnados, investigando, pues llegaron a la idea de que con la tierra húmeda era capaz de generar vida por sí misma. Y para terminar con esa duda, decidieron en el mundo mayor mandar a la Tierra a un científico de Alfa 1. A ver, ¿quién es? Yo estaba ahí, estudiando, preparándose. Su nombre es Pasteur, demostrando por su experiencia a lo largo de su brillante carrera la irrealidad de esa hipótesis. Su idea, como sabemos todos, es: todo ser vivo procede de otro ser vivo. Así es que eso de la Tierra, nada. Pero es curioso porque este señor le encantaba la pintura. Quiere decirse que él tenía conocimiento de la pintura. Posiblemente en otras vidas había sido pintor, digo yo, pero después pues siguió estudiando y por lo que sea pues se dedicó a, además, pues muy importante, como sabemos, gracias a él tenemos muchas vacunas, sobre todo la de la rabia. O sea que... Y él nació el 2 de diciembre de 1822 y desencarnó el 28 de septiembre de 1895, demostrando eso, que todo ser vivo procede de otro vivo. Todo el trabajo que se realiza en el mundo mayor es un beneficio para toda nuestra vida, para todos en general. Incluso cuando desencarnamos, nos ayuda a recordar la desencarnación de Dimas, ¿no? Hasta aquí algunas de las demostraciones de caridad por parte de los espirituales hacia todo lo que el Creador
ha decidido que debía de existir. Sabemos que Dios pues creó a sus hijos puros, inocentes y no perezosos. ¿Para qué? Para que nosotros mismos moldeáramos nuestro ser interior, moral e intelectual. Y para ello dio herramientas necesarias, como el libre pensadores que somos, pero sujetos a unas normas o leyes que podemos seguir o no, porque somos libres. Pero debemos saber que todo tiene consecuencias. Estas leyes son 12. Hay las leyes divinas y las leyes humanas. Las leyes divinas son 12. No voy a hablar de ellas, primero porque no hay tiempo y segundo porque el tema es los trabajadores del mundo mayor. Eso sería otra conferencia para explicarlo. Todos los que estamos interesados en conocer el espiritismo debemos saber la base de la doctrina, que es un centro o una asociación espírita, para qué sirve, quienes lo forman. En el mundo mayor, como antes he dicho, todo es disciplina y una correcta organización. Según Miguel de Vives, que fue un espiritista muy valioso, que escribió varios libros y que su vida fue muy triste, pero en el mundo mayor es considerado. En uno de los libros que ha escrito es Guía del Espiritista. Y allí dicen que los centros deben ser la cátedra del espíritu de verdad, porque de lo contrario tendrían influencias del error. ¿Y pensáis que los hermanos mayores nos abandonan y no nos dirigen en una asociación? La verdad que no es fácil formar un centro espírita, pero es necesario, primero, personas comprometidas en enseñar la doctrina, conocerla bien, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Eso si las personas quieren formar un centro físico. Se necesita un local y lo buscan los interesados físicos. Pero quienes preparan el lugar apropiado es la espiritualidad. Ellos son nuestros amigos y saben lo que necesitamos y lo que queremos. No nos dan lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y para ellos pues suelen utilizar pues, a un miembro de ese grupo para que busque un local. Cuando lo encuentran, los que serán los mentores de la casa, ellos saben nuestros pensamientos y deseos y entonces les intuirán dónde y de qué forma tienen que trabajar. Pero son ellos. Se forma una junta directiva física con conocimiento del espiritismo para organizar las actividades, pero siempre pidiendo ayuda a los mentores de la casa, porque ellos son los que dirigen los trabajos espirituales, no lo olvidéis. El ser humano, con capacidad, son herramientas que forman el centro físico. Al llegar, cuando llegamos aquí, somos recibidos por los trabajadores espirituales que antes han preparado el trabajo. ¿Y de qué forma nos demuestran su amor? Pues por medio de los pases magnéticos, porque saben que son necesarios para limpiar nuestros fluidos que puedan perturbar el trabajo. Mientras estamos sentados, observan nuestro estado, cómo estamos, y nos dan energías que consideran que necesitamos y que no somos capaces de conseguir por nosotros mismos, porque ellos quieren ayudarnos.
Por ello, es importante el silencio y tener el pensamiento puesto en nuestra necesidad espiritual y física. Cada trabajo espiritual es diferente y no son los mismos hermanos espirituales los que nos dirigen. Como antes he mencionado, ellos forman grupos y cada uno tiene su propia responsabilidad y compromiso. Cuando entendemos que es necesario el trabajo de la mediunidad, pues queremos cooperar. Pero para llegar a ser instrumentos de las voces del Señor, debemos modificar los hábitos, perfeccionar los sentimientos, mejorar el vocabulario, purificar la visión, ejercer la fraternidad, amar, servir, estudiar, siempre estudiar, siempre estudiar, siempre. Si no hay estudio, lo siento, pero porque no es lo mismo leer que estudiar. ¿Todo esto para qué? Pues para evolucionar por nosotros mismos y que el trabajo, porque el trabajo es individual. Vosotros no podéis trabajar para mí, hacer mi trabajo, ni yo puedo hacer el trabajo vuestro. Entonces, para hacer un buen trabajo, uno se prepara en la vida, ¿no? Pues hay que pensar que somos espíritus y que tenemos que prepararnos también para comportarnos como lo que somos. Los instructores espirituales dicen que la mente es la base de todos los fenómenos mediúnicos. Por tanto, lo primero al llegar es puntualidad y silencio al comenzar los trabajos. Por supuesto, si uno está trabajando, el metro le va mal, el coche no arranca y uno llega tarde, es preferible llegar que decir me voy a mi casa. Ahora bien, eso en un trabajo normal, ¿qué ocurre? No te dan los pases, vale, no pasa nada. Te has quedado sin pase y has perdido eso. Seguramente si pides a la espiritualidad cuando estás sentado que te limpien, seguro que te lo van a hacer, porque ellos lo saben. La mente permanece en la base de todos los fenómenos mediúnicos. Eso es lo que dice la espiritualidad. Dicen que el hábito mental equivale a las fuerzas que emitimos o asimilamos. Por tanto, un hábito mental puede ser desagradable y nocivo o agradable y beneficioso por el tipo de pensamiento que tengamos. El hábito bucal será a su vez determinado por el tipo de alimentación o bebida ingerida. Todo esto si la persona va a hacer mediunidad. Por lo tanto, el ambiente psíquico de una persona será notado por los espíritus e incluso por los encarnados. La realidad es que atraemos lo que hacemos y lo que pensamos. ¿Y qué debemos buscar de la mediunidad? Pues un reajuste moral e intelectual, entendimiento y consolación. ¿Y cómo considerar a los compañeros medium? Porque es un compañero más, que tiene las mismas responsabilidades, flaquezas que nos afligen al resto. ¿Y qué nos puede dar el espiritismo y la mediunidad? Su propia transformación moral. En la mayoría de los casos, el trabajo mediúnico es un compromiso que el espíritu asume antes de reencarnar, motivado por el deseo de acelerar su propio progreso. Ahora bien, también puede ser por tener muchas deudas y sabe que haciendo la mediunidad se quita deudas. Y cómo no, como siempre hay alguien que se niega, pues también hay mediunidad impuesta. Es aquella persona
o espíritus que reencarnan, nunca, no quiero, me da miedo, no quiero, me da miedo, no tengo tiempo, no. Y llega un momento en que la espiritualidad amiga dice, hasta aquí hemos llegado. No te vas a quedar tú solito en un planeta. Así que tienes que reencarnar y vas a hacer mediunidad. Y la hace. Porque todos tenemos... Que no estoy hablando solamente de los que incorporan, ¿eh? Estoy hablando de todos en general. El esclarecedor también es un medium. No estemos pensando, bueno, pues yo como no soy medium, conmigo no va. Pues sí, va contigo, que eres esclarecedor. ¿Vale? La responsabilidad es la misma para uno que para otro. Todo depende de lo que uno lleve, la carga que uno tenga y que uno tenga que quitarse. La moral, ¿influye? Pues no influye para nada en el trabajo, porque hay personas que son inmorales totalmente y pueden tener una mediunidad genial. Ahora bien, ¿y la calidad del trabajo mediúnico qué? Pues nada. Por eso es imprescindible una preparación. ¿Y qué es la preparación? Conocer la doctrina, cuidar la alimentación, descanso físico y mental. Claro, estamos trabajando o estáis trabajando, yo ya tengo la suerte de no trabajar, pues claro, no vais a dejar de trabajar para estar tranquilitos, eso sería absurdo. Se está refiriendo a no entrar en conflicto, a intentar el poquito tiempo que tengáis de descanso, estar pensando en lo que vais a venir a hacer. Estamos hablando de cuando se hace un trabajo mediúnico en una casa espiritual. También hay que buscar la sintonía íntima de los trabajadores desencarnados, de los que están al otro lado. Hay que tener vigilancia y oración y llegar antes del trabajo mediúnico o no, vuelvo a insistir. Si insisto es porque como todos queremos ser trabajadores, ¿no? Estamos interesados, pues hay que saber cuáles son nuestras obligaciones. Ya sabemos lo que vamos a recibir, creo yo que ha quedado claro. Pero ahora hay que saber qué podemos aportar. Pues para ello hay sus cosas que hay que reconocer que tenemos que hacer. Y me vais a entender perfectamente porque es el día de la mediunidad. Y por el motivo que sea, una persona, vamos a poner una, pues todos nos han dado los pases, que esos pases son diferentes a los pases que normalmente todos recibimos, son diferentes. Nos sentamos, ya vamos a empezar y llega una persona que por el motivo que sea el cual sea, que ha llegado tarde por el trabajo, por el autobús, o que se ha dormido, por lo que sea, llega y se sienta a trabajar. Pues no puede trabajar. Tenéis que pensar, y no hace falta que os lo diga nadie, sino vosotros mismos decir, perdonar, pero me cojo una sillita y me siento afuera de la mesa para intentar dar vibraciones porque yo hoy no puedo trabajar. ¿Por qué? Porque no he pasado por el lugar donde están sanándome interiormente para poder trabajar. Porque esto, imaginaros que es que nos sujetamos un hilo brillante, todos nosotros, los medios con los esclarecedores. Entonces imaginaros que yo he cogido aquí uno, aquí cojo la otra punta y se pone aquí la persona que ha llegado tarde. Entonces cojo la punta y coge la otra punta y se la da al otro. Bien, ¿aquí qué ha pasado? Todos estamos limpios hasta ahí. ¿Y este trocito cómo está? ¿No me podéis decir cómo está? Pues nada, desequilibrado. El trabajo no puede salir bien. O no puede salir como debería salir. Porque hemos cortado esa sintonía.
Y es que estas cosas, aunque os parezca una cosa de, pues dante por casa, no lo son. Es necesario para hacer las cosas bien, si las queremos hacer bien. Ahora, si queremos, pues ala, pues entonces, pues no pasa nada. Sois libres de hacer lo que queráis, mientras que... Pero os van a llamar la atención, porque, y si no, es que sois vosotros mismos los que tenéis que decir, no, esto no está así, esto no es así. Pero bueno, para recibir los pases espirituales, porque son diferentes, hay que decirle que se pase, pero no por norma, porque entonces todo el mundo vendría tarde, estos días nos empezaría a su hora y hay que empezar a su hora, terminar a su hora, sí, tener una disciplina, como lo tienen en el mundo mayor. Y los pasos, pues ya os lo he dicho, que los pases son completamente diferentes unos de otros, dependiendo de la necesidad de cada uno. Los espíritus encargados de los pases, ellos limpian nuestros fluidos para prepararnos mejor para poder hacer un buen trabajo. Forman a los hermanos espirituales. Ellos nos dicen que les será más fácil unir sus fluidos a nosotros si hemos recibido estos pases. En el caso de la mediunidad. De acuerdo con la estructura neurológica del medium, el perispíritu del desencarnado hace vibrar ciertas zonas del sistema nervioso centrales, entrando en contacto con el perispíritu del medium. Pues de esta forma, o de este modo, se establece una interacción mente encarnada, mente desencarnada. Eso es mediunidad. Y no nos queda ninguna duda de la dedicación amorosa del mundo mayor. Si deseamos todos trabajar y ayudar al semejante, encarnado o no, a evolucionar, recordemos los principales fundamentos del espiritismo para trabajar en una casa espírita. Fundamentos del espiritismo: la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la reencarnación, la pluralidad de los mundos, la comunicación de los espíritus, la moral espírita. Esto lo encontráis en el libro de los espíritus, en el capítulo 6. Esto tenemos que saberlo. Si queremos hacer un buen trabajo. El amor es la luz de Dios, aun cuando resplandezca en el fondo del abismo. Esto nos lo dice el libro Los mensajeros espirituales en la página 140. Ellos siempre están ahí. Nunca nos dejan. Nos acompañan en los hospitales, dando bálsamo a los enfermos, en sus casas, en los lugares donde están recluidos, a los necesitados que están en la calle viviendo, en el voluntariado, en las cárceles y en un sinfín de trabajos que realizan aunque no somos conscientes de ellos. Inclusive en el trabajo. ¿Os creéis que en el trabajo ellos no están a nuestro lado? También. Y si tenemos una dificultad en el trabajo y decimos, ay, a ver si me ayudáis, os ayudan. Eso está más que comprobado. En fin, lo que yo he querido hoy mostrar, o siguiendo mostrando del anterior, es que el mundo mayor se preocupa por todos nosotros.
que no son ni más ni menos que nosotros, pero que han sabido no dar un salto y ser puros, no, sino que han comprendido la necesidad de ir poco a poco, unos de una manera, otros de otra, y han conseguido estar donde están. ¿Y para qué? Para bien de ellos, sí, para bien de ellos, pero saben que tienen que trabajar por nosotros y por aquellos que están en el mundo espiritual, pero que no tienen la misma evolución, tienen una vibración más baja, porque en las ciudades, estas que hemos hablado, efectivamente pues hay de todos. En Alfa 1, que es como una estrella, que no me he dado cuenta de explicarlo, hay 5 estrellas, y fíjate, en el centro dicen que hay muchísima luz. Entonces ahí es donde habitan los espíritus encargados de dar, no las órdenes, sino las indicaciones a los grupos y a los restos de los hermanos. Y cada estrella, como la estrella que tiene unas puntas, 5, pues resulta que no, aquí en esta estrella, a la derecha, por ejemplo, no es que estén todos los que son médicos, espíritus que están estudiando medicina, y luego también tienen casas que están viviendo, ¿no? También los ingenieros, o sea que están mezclados, no. Cada estrella son espíritus que se dedican a algo diferente, a la tecnología, a la ecografía, al ecosistema, y sobre todo que sepamos que aquí cuando vamos adelantando, la ciencia la adelanta, efectivamente, esa persona ha tenido que prepararse aquí también, ha ido a la universidad, pero ha sido ayudado anteriormente para que pudieran llegar un momento en que todo evolucione y demos un paso adelante. La tecnología cada día es increíble, ¿no? Cómo avanza. Pero no avanza porque una persona se le haya ocurrido, no. Es que esa persona tiene un rodaje, aunque él no lo sepa. Que luego esa tecnología, o lo que sea, o los científicos que utilizan, como aquella conferencia que di de lo de la bomba atómica, que hacen bombas, lo pueden hacer porque son libres, pero todo tiene consecuencias. Eso no lo olvidemos nunca. Lo que hagamos no es lo vamos a pagar, sino que nosotros mismos nos vamos a dar cuenta del gran error que cometemos. Y bueno, no quiero daros más. Lo que sí os animo es que de verdad estudiéis, que tampoco es tanto. Además, leéis un libro. Y yo os aseguro que cuando termináis de leerle, si a los 2 meses volvéis a leerle, a veces encontraréis cosas nuevas. Porque es la única forma de contactar con el mundo espiritual. Y hay que pensar como ellos piensan. Ellos están todo el día pensando en nosotros, vale, pero están pensando en el trabajo que tienen que realizar. ¿Para qué? Para nosotros, pero también, como antes he dicho, en el bajo astral, todos aquellos espíritus que están pululando, las sesiones mediúnicas, que vienen los espíritus ellos solos, no. La espiritualidad tienen ya preparado cada persona con esos espíritus hermanos espirituales que son necesitados y que les tienes que ayudar. Entonces, cuando nosotros fallamos, que yo no estoy dando clases de nada, porque yo soy la primera que a veces pues me pasa algo y no puedo venir. Pero cuando por el motivo que sea no venimos y no avisamos, porque hay que avisar, porque en el momento que avisamos al dirigente o a la persona indicada, ellos saben que no vamos a venir. Entonces, lo saben porque ellos nos conocen bien, pero no se puede uno sentar y decir, bueno, que me vengan todos. No, hay que comentarlo. Y entonces
cuando tú lleguen los demás, todos tendrán sus hermanos esperando y los tuyos los habrán o dejado para otro momento o para otros medios que están trabajando. Quiere decirse que el decidir quiero trabajar, tiene uno que ser responsable y es hermoso, porque si no trabajamos hoy, pues es igual, no trabajéis, pero vais a trabajar. Así que cuanto antes nos marchemos mejores, pues será muchísimo mejor para todos nosotros, ¿no os parece? Digo yo. De todas formas estáis en el camino, os lo aseguro. Nadie os va a cobrar nada, nadie os va a mandar a nada, y tenemos que pensar en eso, cómo es el mundo espiritual, organizado. Nada de yo, quítate tú que yo me siento aquí, yo me voy para el otro lado, no, porque yo hago esto, no. No, señor. Si tú tienes que hacer una cosa, la haces tú. Si a ti te dicen eso, no es que aquí mandemos, nadie manda. Es que hay que organizarse. Y el silencio, perdonadme, pero os voy a explicar porque creo que me da tiempo, un poquito. Mirad. Todos estamos necesitados, además es que es verdad. Yo he oído a personas que cuando han salido han dicho, pues a mí es que me ha dado unos pases, es que yo no he notado nada, yo estoy igual. Luego he oído a lo mejor a otras personas que me dicen, ¡ay! He salido de bien, he notado... Vale. También hay quien dice, uy, es que, mira, cuando tú me das los pases... me siento... ¿Eres tú el que me da los pases? No, ya lo sabemos que es los espíritus. Pero la historia es que la persona que ha sentido los pases de verdad, antes de entrar se ha preparado para recibir los pases. Ha conectado con el plano espiritual. Se ha quedado calladito y ha dicho... tengo este problema, hermanos, me pasa esto, me pasa lo otro, me duele no sé qué, me duele no sé cuánto, me van a operar, lo que sea. Y cuando entran allí y siguen pensando, por favor, hermanos, ayudarme, porque ¿para qué pedimos la presencia de Jesús? Pensar en Jesús. Si acabas de pensar en que en el supermercado, pues no sé, te han cobrado mucho. Pues vale, sí, la presencia va a estar. Pero tú no vas a notar nada. Claro, porque no te preparas. Y hay que prepararse. Y cuando esa puerta se cierra, de verdad, yo lo entiendo que nos da mucha alegría vernos, darnos un beso, y que nos preguntemos qué te ha pasado, qué no ha pasado, qué bien, qué vienes, qué no vienes. Es que es humano y además es bonito y es bueno. Y necesario, porque es amor, es una energía que compartimos unos con los otros, pero vamos a compartirlos antes de que digan empiezan los trabajos. Cuando empiezan los trabajos, y no me lo tomáis a mal, todos pensar un poquito en eso, en la espiritualidad, en que habéis venido no para escuchar a una que está aquí hablando y hablando, que a lo mejor os cansáis, sino que habéis venido para recibir de la espiritualidad aquello que necesitamos, todos en general, porque es así. Porque si no, no vais a notar nada. Pero no es porque no os den, o porque una persona sea más que la otra. Es que la vibración que traéis es como un choque. Y entonces no se adapta. Y sí, te lo dan, pero tú no estás preparado para recibir lo que te han dado. Así que yo creo que hay que hacer eso. Y cuando salimos, sentarnos y decir, gracias hermanos, porque sé que he recibido estos pases, sé que me habéis limpiado los fluidos, que de todo el embrollo del día a día, que hay tantos escollos en la vida. Es que es horroroso, pero tenemos que vivir aquí para poder saldar nuestras deudas. Entonces, solo quería aclarar mejor el porqué del sifón.
es porque es una pena que vengamos y no sepamos, sí sabemos lo que venimos, pero no nos lo tomamos es como si vas al médico, el médico te manda una medicina y no te la tomas, pues entonces o te tomas la mitad porque piensas que una pastilla entera es mucho. Pues luego no digas que el médico era malo. Eso por ejemplo. Y cada persona tiene su estilo, su forma, y hay que respetar cómo es cada uno. Que yo sé que lo hacéis, ¿eh? No penséis que esto es porque no soy quien para corregir a nadie. Antes de corregiros a vosotros me tengo que corregir yo. Siempre para el final solo me gusta poner una poesía, pero en esta pues no voy a poner, he puesto una poesía. Vamos a leer algo muy bonito que podemos intentar serlo también. El sembrador de Estrella, el sembrador. Dice, el sembrado es enorme. He aquí que viene el sembrador y lo recoge, lo recorre. Sus pasos son firmes, decididos, incansables. Lanza las simientes de luz, partículas que permanecen emitiendo su brillo. Todo el terreno que recorre recibe la semilla, pero no toda prospera de inmediato. El sembrador sigue adelante, no mira atrás. El sembrador sale a sembrar. Seamos como el sembrador. ¿No os parece? Si no es un día, es otro. Pero no por una palestra, como dicen los brasileños, o ponencia, o conferencia, dejéis de venir. Porque cada uno tiene su gusto y hay cosas que a veces no queremos escuchar, pero es necesario. Y el sembrar, vamos a recoger lo que sembramos. Y esto no es mío. Esto es un libro del sembrador de Estrella. Y se está refiriendo, Chico Javier Ardibaldo. Él decía que tenía una estrella en la boca. Chico. Así es que vamos a intentar, porque yo sé que la voluntad, si queremos, podemos. Y muchas gracias. Gracias.